Entonces, repasemos. Hemos empezado viendo que los bronquios se ramificaban, llegaban a formarse bronquiolos, los bronquiolos a su vez se ramifican más, forman bronquiolos terminales, los bronquiolos terminales son esta parte, ¿no? Esta parte que están aquí. Esta parte que ya va a formar estos sacos que se llaman sacos alveolares, se llaman bronquiolos respiratorios. Esa es la parte del sistema de transición. Y finalmente llegamos a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y a los alvéolos, que son cada una de estas porciones en forma de uvas que forman los sacos de los alvéolos. Todo esto, conductos alveolares, sacos y alvéolos, forman el sistema de intercambio gaseoso del aparato respiratorio. Volvemos entonces a los bronquiolos respiratorios, que es la última porción antes de llegar a los alvéolos, que está formado por un epitelio ciliado cúbico, que inmediatamente después se continúa un epitelio aplaneado. Este epitelio aplanado reviste todos los conductos alveolares, y estos conductos alveolares van a desembocar y formar esos sacos aéreos que llamamos alvéolos. Cada conducto alveolar termina en 2 o 3 sacos alveolares. Este conducto alveolar termina en 1, 2 o 3 sacos alveolares, ¿sí? Entonces, aquí vemos la histología. Esto es lo que sería un bronquiolo respiratorio revestido por el epitelio, la lámina propia, y ven qué importante que es la capa de músculo liso de los bronquiolos. Y ya no se observa el tejido cartilaginoso que veíamos en la tráquea y bronquios. Y finalmente llegamos a la última porción del aparato respiratorio, que son los alvéolos. Los alvéolos son esos diminutos o pequeños, como si fueran bolsitas, que se ubican en forma de ramillete y forman los sacos alveolares. ¿Cuántos alvéolos tenemos nosotros en el pulmón? ¿Tendremos 1, 2, 3? No. Tenemos entre 150 a 400 millones de alvéolos. ¿Por qué necesitamos tanto? Porque es en los alvéolos donde a través de esa superficie se va a producir el intercambio del oxígeno y del dióxido. ¿Y por qué esos alvéolos tienen esa estructura en forma de saco? Para aumentar la superficie de contacto, porque necesitamos mucha superficie donde se disuelva el oxígeno para que se produzca el intercambio. Esos alvéolos tienen una estructura epitelial especial que está formada por dos tipos de células que se llaman neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y macrófagos, y que cumplen cada uno una función particular. Y aquí tenemos en grande cómo sería una estructura tridimensional de un alvéolo. Esto es un saco alveolar formado por múltiples alvéolos. Todos estos alvéolos que terminan en los bronquiolos terminales es lo que forman el pulmón. El bronquiolo, su última porción era el bronquiolo respiratorio. Cuando entra en el alvéolo se llama bronquiolo terminal y forma todo este saco alveolar. Ese saco alveolar no está solo, sino que está rodeado de toda una serie de capilares muy ramificados, tanto de las venas como de las arterias pulmonares. Es decir, que esta ramificación de capilares en estrecho contacto con la pared de los alvéolos es lo que va a permitir que el oxígeno del aire en el alvéolo pase a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pase al alvéolo. Esto es lo que se conoce como barrera alveolar, y que es muy importante estudiarla porque a lo largo de esta barrera se va a dar el intercambio de gas. Hemos dicho entonces que los alvéolos están formados por dos tipos de células. Los neumocitos tipo 1, que son los más importantes, casi el 95% de las células de los alvéolos son neumocitos tipo 1. ¿Cuál es la función? Revestir los sacos alveolares y los alvéolos. Y los neumocitos tipo 2 representan la menor cantidad, el 5%,
y ocupan una muy pequeña porción de la superficie alveolar. Y aquí viene de nuevo lo que ya hemos hablado hace un rato, que era el factor surfactante, que era producido por ese tipo de células especiales que producen una glicoproteína que reviste toda la superficie de los alvéolos y bronquiolos y cuya función es disminuir la tensión superficial para que el aire se disuelva y se produzca el intercambio. Ese surfactante está compuesto por una glicoproteína y un fosfolípido que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. Y ya hemos hablado también que ese surfactante se sintetiza durante la etapa fetal. Se sintetizan dos tipos de surfactante, uno que es precoz antes de los 7 meses de vida y el otro después, cuando inmediatamente antes del nacimiento del bebé. Esa producción de surfactantes está estimulada por los glucocorticoides. Por eso a veces durante el embarazo se administra exógenamente, sobre todo a los bebés prematuros, para estimular la producción de ese surfactante. Y el tercer tipo de células que revestían los alvéolos eran los que se llamaban macrófagos alveolares. Ya sabemos cuál es la función de los macrófagos porque lo hemos estudiado en sistema inmunológico. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Fagocitosis. Es decir, los macrófagos alveolares lo que hacen es fagocitar todas las partículas y demás que puedan haber llegado a los alvéolos y al pulmón, o a las bacterias o virus que puedan haber llegado con el aire que inspiramos. Hemos dicho entonces que los alvéolos es la última porción del aparato respiratorio donde se produce el intercambio gaseoso. Los gases, tanto que nosotros aspiramos como los que van a salir de la sangre, tienen que atravesar una barrera. Esa barrera es muy importante. ¿Y por qué está formada histológicamente? Está formada principalmente por las células tipo 2. Estas son las células tipo 2 que producen el surfactante. Estas son los neumocitos tipo 1 que revisten los alvéolos. Inmediatamente después están las células endoteliales que revisten los capilares sanguíneos que cubren todos los alvéolos. Por lo tanto, la barrera que tiene que pasar el aire que se encuentra aquí, el oxígeno, hacia la sangre es el epitelio del alvéolo, la lámina basal del alvéolo, el endotelio de los capilares y la lámina basal de los capilares. Eso es lo que se llama barrera alveolar. Y aquí lo vemos en una histología un poco más grande. Esto es una micrografía electrónica para ver cómo se ve un alvéolo. Ven que es como si fuera una cavidad y estas son las células que los revisten. Y este es un corte histológico donde vemos estos huequitos, son los alvéolos, y estos son los neumocitos que revisten los alvéolos. Las paredes que separan los alvéolos dentro de un saco alveolar se denominan septos interalveolares. Esta es una micrografía electrónica de un alvéolo y esto es un corte histológico de un alvéolo justamente lleno de agua. En el caso, por ejemplo, que hablábamos cuando se produce una neumonía, esto en vez de ser hueco y estar lleno de aire, se llena de líquido. Se llena de líquido de las secreciones y obstruye el intercambio gaseoso. Esa barrera alveolar que mencionábamos anteriormente, que debe atravesar el aire desde los alvéolos para llegar a la sangre, se llama barrera neumohemática. Neumo de pulmón, hemática de sangre. Y está formada por el endotelio de los capilares de la sangre y el epitelio de neumocitos que reviste el alvéolo. Es ahí donde se produce el intercambio gaseoso entre la sangre venosa que venía de la arteria pulmonar y la sangre oxigenada que sale de la vena pulmonar. Finalmente, hemos dicho que todo ese árbol de bronquios, bronquiolos terminales y sacos alveolares no está suelto dentro del tórax, sino que está revestido
por un tejido especial que es como si fuera una bolsa que contiene ese árbol y que se denomina pleura. Esa pleura está formada por dos capas. Una capa que está en contacto con la cavidad externa del tórax y con todo lo que es la parte del sistema de las costillas y demás, y una parte interna que está en contacto con el árbol bronquial. La parte interna se llama pleura visceral y la parte externa se llama pleura parietal. Esas pleuras no son más que sacos membranosos y serosos, ¿sí? Están compuestas por dos porciones, la pleura visceral que tapiza los pulmones y la pleura parietal que cubre la cavidad del pulmón. Esas dos pleuras están una encima de la otra y determinan lo que se conoce como una cavidad virtual. ¿Ustedes saben lo que es una cavidad virtual? Un espacio virtual es un espacio que no existe, es decir, un espacio entre dos membranas que prácticamente no existe. Ustedes imagínense a las dos pleuras, una pegada sobre la otra, se pueden mover las dos, pero no hay un espacio, no hay un espacio entre las dos, sino que hay secreción que las mantiene lubricadas y que permite que se deslicen una sobre otra. ¿Por qué se tienen que deslizar? Porque durante el movimiento respiratorio que es producido por el diafragma, una pleura se desliza sobre la otra. ¿Sí? Cuando ese espacio se llena de líquido, se produce otra enfermedad que se denomina infección de la pleura, que es diferente de una neumonía. Una neumonía es cuando se infecta el tejido pulmonar. Cuando se infecta esta parte y se llena de líquido, se produce lo que antes se llamaba pleuresía. ¿Sí? Esas dos pleuras, que están una pegada sobre la otra, están en esa cavidad virtual llenas de un líquido que se denomina líquido pleural. Bueno, hasta ahí hemos visto todo lo que era la parte de histología de aparato respiratorio. ¿Alguna pregunta que no hayan entendido hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Han leído la cartilla algo de aparato respiratorio? Bueno, en la cartilla está un poco menos detallado que aquí en la clase, pero lo van a poder. Hay cosas que no están. Claro, ¿ves? Por eso lo vas a ver más en detalle aquí. ¿Sí? Sí, eso estábamos viendo, que no sé si se puede tomar parciales en esa semana de septiembre que hay exámenes finales, pero todavía la facultad no me ha confirmado si es así o no. Si es así, lo vamos a tener que pasar al parcial, porque en esa semana nosotros teníamos el parcial esta semana. ¿Cómo? Sí. Así que ya les voy a confirmar bien yo porque no sé todavía. No, ahora voy a subir yo los prácticos. Falta el de piel y este de los míos. ¿Ya han hecho todos? ¿Ya han hecho todos? Falta el mío de piel, el de órganos hematopoyéticos no está. Pero de mis clases son... No, por eso le digo, de las clases que yo he dado, falta la clase de piel y esta clase. Y faltan los trabajos prácticos de esta clase y de esta, que esto lo voy a subir hasta el viernes. Hasta el viernes van a tener los prácticos de esto y las clases para que vayan a estudiar. Y ya le voy a decir a la otra profesora para que suba los otros. ¿No te aparecen los trabajos? ¿Y a algunos les aparece? A ver, levanten la mano, ¿a quién sí les aparece? ¿Cómo? Sí, es que hasta ahí estamos.
Hasta ahí están, claro. No, eso no están todavía. Los que no les aparece todavía no están. Por eso les digo, de mis clases que yo he dado, falta poner la teoría de piel y esta de respiratorio. Y faltan los prácticos de piel y esto de respiratorio. De los de la otra profesora también faltan. Ella creo que ha dado digestivo y nervioso, me parece. Nervioso. Esos 4 son los que faltan. Hagan silencio porque ahora vamos a pasar a la otra parte de la clase, que es más cortita. ¿Comer? Y si terminamos hasta las 10, vamos a ir a cenar. Sí, hasta aquí. Hasta este tema es el parcial, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo? Bueno, ahora vamos de respiratorio, vamos a empezar a estudiar otra estructura que es el ojo. ¿Ya han visto en anatomía ojo? Bueno, el ojo es una estructura, el ojo humano es una estructura que se puede asimilar muy parecidamente a lo que es una cámara fotográfica, porque está formada por una serie de estructuras que tienen similitud a los lentes de una cámara fotográfica y otra estructura que se denomina retina, que la podemos asimilar a lo que sería la película de la cámara fotográfica. Entonces nosotros al ojo lo tenemos que ver como una serie de lentes con distintas funciones que al final la imagen se va a formar en lo que sería la película de la cámara fotográfica, que en el ojo se denomina retina. Ahora vamos a pasar a ver histológicamente qué tejidos componen el ojo. Y en el ojo se pueden describir 3 capas de tejido. Una que se va a llamar esclerocórnea, la segunda que se va a llamar coroides y la tercera que se va a llamar retina. Siempre mirando el globo ocular desde afuera hacia adentro. Es decir, la capa más externa, que aquí está representada en blanco, es la esclerocórnea. La que está representada acá en marrón es el coroide y lo que está acá en amarillo es la retina. ¿Sí? La esclerocórnea, que es la capa más externa de tejido que rodea al ojo, está constituido por una porción que se denomina esclerótica, que es toda esta porción que rodea el globo ocular, y que cuando va a llegar aquí a la porción anterior del ojo, se adelgaza muy finamente y va a formar lo que conocemos como córnea. Por eso, todo el tejido se denomina esclerocórnea. La porción anterior es la esclerótida y la porción anterior, delante de la pupila, se denomina córnea. La segunda capa, por debajo de la esclerocórnea que encontramos, es lo que se denomina coroides. Este coroide está formado por un tipo de tejido conectivo laxo que está muy irrigado, lleno de vasos sanguíneos, y también se encuentran células que producen pigmentos cuya función es absorber el exceso de luz y oscurecer el interior del ojo. Si nosotros cortáramos a un ojo por la mitad, veríamos que la porción externa del ojo es todo esta esclerocórnea, esta parte es el coroides
y finalmente la porción interna del globo ocular es la retina. Eso es como describiríamos el globo ocular de afuera hacia adentro. Ahora nos vamos a ir metiendo más al interior del globo ocular y vamos a encontrar otras estructuras. Vamos a encontrar en esta porción lo que vamos a llamar humor acuoso. Ese humor acuoso es un líquido claro, transparente, que llena un espacio que se encuentra en el ojo en esta parte, que se denomina cámara anterior del ojo. Esa cámara anterior del ojo está ubicada entre el cristalino y la córnea. ¿Se acuerdan ustedes que la córnea, qué era la córnea? Era la prolongación de la esclerótica hacia esta parte del ojo, formaba la córnea. Entre la córnea y la lente del ojo, que es el cristalino, se encuentra esta cavidad que se llama cámara anterior del ojo. Esa cámara anterior del ojo está llena de un líquido. Ese líquido se llama humor acuoso. Después del humor acuoso encontramos otra estructura que se conoce como el nombre de iris. Ese iris es lo que nos da el color al ojo. Y además, ese iris puede contraerse y dilatarse en una estructura que se encuentra dentro del iris y que se llama pupila. ¿Sí? Inmediatamente después del iris encontramos otra estructura en forma de lente que se denomina cristalino. La función del cristalino es como si fuera un lente. Se acerca o se aleja de modo que nos permite enfocar a los objetos. Finalmente, en la parte posterior del ojo encontramos otra cámara que se llama cámara posterior. Si esta era la cámara anterior, esta es la cámara posterior, que contiene también un líquido que se llama humor vítreo y que está ubicado entre el cristalino, este es el cristalino y esta es la retina. Todo esto es la cámara posterior del ojo, está llena de un líquido que se llama humor vítreo.